¿Qué es lo que quiere saber la comunidad de Poppy Playtime para el Chapter 3? Vamos a verlo. ¡Let's go! Los desarrolladores le preguntaron a la comunidad con respecto al Chapter 3 y nos dijeron lo siguiente. Tengo una importante pregunta para todos. ¿Qué es lo que más les emociona del Chapter 3? ¿Qué clase de cosas esperas ver? ¿Qué tipo de secretos estás queriendo que se revelen? ¿Y qué cosas estás esperando aprender al respecto? En este aspecto, la comunidad dio sus puntos de vista refiriéndose a los temas más importantes que les gustaría conocer, y entre ellos tenemos las siguientes. Huggy Wuggy. La comunidad habló sobre su interés en querer ver el retorno de Huggy Wuggy debido a que ya es muy popular en que en la zona del tratamiento de agua se encontraba un poco de sangre acompañado de cabello azul, dándonos a entender que sobrevivió a los eventos ocurridos en el Chapter 1. Tema 2. Mommy Longlegs. La comunidad tiene curiosidad saber qué sucedió con la araña madre luego de los sucesos del Chapter 2. Si bien sabemos que ella fue destruida, aún no tenemos claro las verdaderas intenciones de Prototype en usarla como pieza o para otra función. Tema 3. Kissy Missy. Para la dientona le dedicaron muchas menciones, como por ejemplo, estoy emocionado por explorar y conocer qué realmente pasó, así como también de ver a Kissy Missy y saber más sobre ella. Me gustaría tener más interacciones con Kissy Missy. Espero tener algún aliado con nosotros, como por ejemplo a Kissy Missy. Como habrás notado, muchas de las menciones se las ha llevado Kissy Missy, siendo bastante querida en la comunidad, y que de ser posible podamos contar con su apoyo para el Chapter 3, no como aquella muñeca traviesa llamada Poppy. Tema 4. El dinosaurio Bron. La comunidad le dedicó interés a Bron comentando lo siguiente. ¿Bron se convertirá en un juguete andante? Me refiero al VHS mostrado. Estaría bien si él fuese un antagonista secundario. Por lo que podemos analizar, el interés de Bron ha aumentado gracias al último video VHS Restoration, que nos dejó con intriga en saber más sobre este personaje y que quizás aparezca para el Chapter 3. Tema 5. El experimento 1006. A esto la comunidad dijo lo siguiente. Nosotros finalmente vimos a 1006 cuando atrapaba a Mommy. Yo espero verlo tener algún desarrollo para el Chapter 3. Definitivamente el personaje más misterioso tendrá presencia en el próximo capítulo. Quizás solo se limite a observar y solamente en aparecer para llevarse alguna parte importante de otro juguete como sucedió en el Chapter 2, pero ya veremos si Prototype decide aparecer por completo. Tema 6. La historia. La comunidad mostró interés sobre la historia diciendo lo siguiente. Estoy más interesado en el lore y ver cómo ubicarlas en la cronología de Playtime Co. Me gustaría escuchar a Late Peer otra vez y también espero que se revele quién realmente es Huggy Wuggy, aparte de también saber lo que sucedió a la fábrica. Una de las cosas más atractivas del Chapter 3 será saber elementos de la historia que nos ayuda a conocer el lore de Poppy Playtime. Tema 7. La duración. La comunidad tiene interés en conocer cuánto va a durar el Chapter 3 con respecto a capítulos anteriores. Aunque no sabemos su duración, definitivamente durará bastante. Tema 8. El nuevo enemigo. La comunidad tiene interés en saber sobre el enemigo principal y cómo será su apariencia. No sabemos nada sobre él o ella, pero a medida que pasa el tiempo crece la expectativa. Evidentemente existen muchas más preguntas y temas de interés de la comunidad, pero fueron estas las que se hicieron saber a los desarrolladores. Sin embargo, ninguno de estos temas fueron respondidos y tampoco están confirmadas de que serán resueltas para el tercer capítulo. Todo esto son temas de interés propuestas por la comunidad a la pregunta que hicieron los desarrolladores de qué cosas les gustaría ver para el siguiente capítulo, pero hay probabilidades de que alguna de estas ideas sean consideradas para el Chapter 3. Y ese sería el video con respecto a qué quiere la comunidad saber para el Chapter 3. Muchísimas gracias Lucy por el Super Thanks. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Espera, falta un último tema. Que Mommy a ti te quiere.